Pero ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Trabajo Argentino. Nos encontramos siempre aquí en Metro, en vivo, en este momento y también por TUA Digital, en diferido, conversando sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la dignidad del trabajo, y de eso se refirió y mucho nuestro querido Papa en su visita. No solamente que fue histórica la de Cuba, sino también la de Estados Unidos. Es el primer país que visita de los grandes, de los poderosos, porque no nos olvidemos que se fue a Lampedusa, después se fue a Sarajevo, estuvo por Ecuador, por Bolivia, por Paraguay, viajero, pero de los lugares en donde se necesita también pedir perdón. Lo pidió también en los Estados Unidos, impresionante lo que ha hecho. Le ha pedido hoy a los organismos financieros que no deben asfixiar a los países en desarrollo, como el nuestro y como tantos otros, el cuidado, el uso, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es importantísimo, que es una línea que baja y baja y baja permanentemente, las 3T, tierra, techo y trabajo. La verdad que lo que ha hecho en contra de las guerras, dicho ahí, lo que habló en el Capitolio frente al Tea Party, este grupo de norteamericanos de derecha cruel y horrenda que ha generado tanto desastre, no solamente en su propio país, sino en el mundo. Bueno, les dijo cara a cara algunas cosas sin tener un tono altisonante y nada por el estilo. Es un orgullo que haya nacido de acá, que sea de acá la vuelta, es nuestro. Pero qué bueno que haya por lo menos una intención de cambio que también baja desde la Iglesia y que sea justamente nuestro querido Francisco. Tomás del Duca, ¿cómo estás? ¿Qué dice Leonardo Greco? Muy bien, con esto, la verdad que interesante el comentario. Me entusiasma. Pensar que ese papa de matear con Carrizo y hablar de tango y de Borges, Sí. ¿es cierto? Y matear, ese tipo estaba allá. Ese tipo Qué estaba bárbaro, allá, qué mirado bárbaro, por todo el mundo. qué liderazgo. Y sí, es un liderazgo moral, y ya lo dice todo el mundo, lo dicen los grandes diarios del mundo, el New York Times lo estaba diciendo en tapa. Es decir, el líder que tiende puentes para el encuentro de todas las religiones. Y como voy a hablar un poquito de la consigna que es cuidar trabajo, tiene mucho que ver con esa idea de inclusión, de integración y de justicia social. Sí. Porque a veces es un poco caprichoso decir que el Papa es la doctrina social de la Iglesia, lo dijo él. Sí. Bueno, el peronismo es también la doctrina social de la Iglesia. Bueno, estamos con Pablo Viró, es la segunda vez que nos visita y es tan apasionante hablar con él. Es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y presidente de la Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica. Y el tema es tan vasto, porque aparentemente, claro, vamos a hablar de los trabajadores, de los aviones, de las rutas aéreas, y parece que fuera un tema más para el café. No. Necesita 20 programas y nos quedamos cortos también. Muchas gracias por venir. No, gracias. De todo esto uno se da cuenta cuando toma café con vos, un poco antes del programa, que decía, ay, qué cortos que nos vamos a quedar. Porque es apasionante, es vasto, es enorme y sabes mucho. Sí, un poco la deficiencia que tenemos los trabajadores aeronáuticos es no poder transmitir el impacto positivo, no social, económico. Sí. Social también, pero económico. La verdad que la aviación ha dado vuelta a los números en el país en estos últimos años. Así que, bueno, si da, hablaremos en este programa y Sí, si no, pero una digamos, explicación, como nos diste a nosotros, ejemplos concretos del impacto económico de las regiones, Sí, eso claro. lo vas a tener que decir. Porque Sí. no lo he escuchado con contundencia. Y eso me parece que hay que ser contundente en eso. Sí, cuando uno ve los números son muy sólidos. El Estado argentino está poniendo en toda la infraestructura aerocomercial muchísimo dinero en recomponer o en ampliar y consolidar lo que está. Un gasto importante, una inversión importante, fue recuperar Aerolíneas Argentinas y Austral. Sí, claro. Y es siempre criticado por toda la corporación mediática y también por la sociedad, porque en realidad, Sí, sí. como son impuestos que pagamos todos, no termina uno de mencionar cómo se pueden poner 3.000 o 4.000 millones de pesos en una línea aérea de bandera. Y yo lo que le comentaba a ustedes fuera de cámara es que en el año 2013 el Estado argentino puso cerca de 3.500 millones de pesos en Aerolíneas Argentinas y Austral, y solamente considerando el impacto económico positivo que tuvo el área que abarca el aeropuerto de Córdoba y la ciudad de Córdoba y Cataratas,
Solamente con eso se recuperaron 3.600 millones. Claro. Hay 36 destinos turísticos a nivel país, son cifras multimillonarias. Así que claramente que la inversión se recupera en impacto directo por empleo, generación de empleo directo, por empleo indirecto, derivado que viene de la mano de la industria gastronómica, hotelera, transporte, logística. Bueno, tiene muchísimo impacto, digamos, el turismo receptivo, el que viene a dejar dólares y mueve nuestra industria del turismo, y también, digamos, lo que exportamos, ¿no? que nos deja divisas. El impacto negativo es el turismo receptivo, el emisivo y lo que importamos. Claramente se está más que duplicando en la mayoría de los casos. En Córdoba el impacto global es de cerca de 4.077 millones y el impacto negativo es 2.000, así que el saldo positivo Qué es bueno, 12 qué bueno. millones. Portador de buenas noticias. Bueno, le mandamos un saludo a Dani Méndez también, ¿no? De Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, que lo queremos mucho. Y también a Pocha, que 80 años cumple, vive en la calle Maipú 67 en Villa Mercedes, San Luis, la tierra de mi mamá. Y le mando un saludo desde acá, Pocha. Bien, bueno, vamos ahora, estábamos volando, pero ahora nos metemos con los barcos, vamos al mar, al río. Vamos a ver de los trabajos argentinos, la industria de barcos que tenemos nosotros. De punta. Presentado por Comédica, al servicio de la prevención en salud. Trabajos argentinos, una forma de conocer la producción y descubrir cómo se hacen muchas cosas que consumimos y que están elaboradas en el país. El potencial que tiene la Argentina en torno al desarrollo pesquero es enorme, no solo por la cantidad de recursos que existen en el mar y los ríos, sino también por el consumo que empieza a crecer en el país, aunque todavía dista del promedio mundial. En esta extensa cadena de valor, a la producción de alimentos, se suman actividades más complejas como la fabricación de barcos. Una industria que data de principios del siglo XX, cuando los inmigrantes comienzan a construir embarcaciones de madera y que atraviesa distintas etapas a lo largo de su historia. Cambios que se ven reflejados en los números. A principios de los años 90, la fabricación de navíos alcanza las 445 unidades. Desde entonces, esa cifra decae a las 40 en 2001 y luego crece de manera fluctuante. Por ser una labor que demanda mucho trabajo artesanal y la aplicación de alta tecnología, la generación de empleo va en aumento y demanda cada vez más capacitación. En 10 años, el incremento de los puestos laborales pasa de 2.000 a 10.000 trabajadores, quienes se abocan a producir tanto embarcaciones para el transporte, la carga, el turismo y el uso deportivo, como los buques destinados a la pesca comercial, la seguridad o la defensa. Esta tendencia se vincula también con la progresiva recuperación de los astilleros que de a poco reactivan la industria. En estos grandes espacios se pueden observar las distintas instancias del armado, como el desarrollo de la cubierta, el montaje y la soldadura o la instalación de motores, el trabajo en carpintería y el tramo final, donde una vez terminada la embarcación se pinta. Más allá de este intenso trabajo, la importancia que tienen los astilleros radica en que aquí también se lleva adelante la reparación de los distintos navíos. En perspectiva, la promoción de esta actividad es clave sobre todo si se tiene en cuenta que la construcción naval pesada y la manufactura de embarcaciones de gran porte y pesqueras son consideradas como madres de otras industrias. Cosas que a veces no sabemos y que pasan dentro de nuestra Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Y qué orgullo, y lo que fue alguna vez. Lo que fue la Marina Mercante, sí, y lo que fue, lo que significaron las banderas, nuestras banderas, en los barcos. Algo se hizo bastante positivo, ese tema de las banderas y el trabajo de los argentinos en los barcos, pero no se completó. Por eso se está luchando en este momento por una ley de Marina Mercante. Sí, lo hablábamos la otra vez. Lo hablábamos con Infran. Julio González. Sí, con Julio, pero los gremios navales en general están en una lucha por volver a tener una ley de Marina Mercante. No puede ser que nosotros no estemos haciendo barcazas, por ejemplo. Sí, claro. Que las economías regionales tengan bodegas en los aviones y bodegas en los barcos y que se integre los gremios del transporte están
buscando una forma de integración. Es una cosa muy importante. La Argentina vertebrada de la que hablaba Perón tiene mucho que ver con el transporte. Es muy grande la Argentina, es muy grande y es muy caro el transporte. Entonces tenemos que ser eficientes en eso, Viro. Sí, los otros días estábamos en una mesa de laburo, ¿no? Rosqueando, estaba Daniel Scioli hablando con algunos secretarios generales. Ajá. Y le planteábamos que todavía no está el Sistema Nacional de Transporte Integrado, ¿no? Claro. Cuestiones básicas como que el pallet que lleva carga en el avión no está integrado con el de ferrocarril ni con el del barco. Están certificados por normas distintas. Que el flete marítimo o fluvial es mucho más barato que cualquier otro, que estamos subsidiando el micro Ushuaia porque tiene coche cama y subsidiando el avión. O sea, hay muchas políticas proactivas que se han hecho y muy bien, pero hay que corregir algunas cuestiones y él invocaba, me recordé esto porque él invocaba lo de las 3T de Francisco, sí. Y bueno, medio hablando de la iglesia de San Cayetano se puso a repartir laburo, nos puso a laburar en eso, ¿no? Así que estamos bastante esperanzados en poder corregir estas cuestiones, ¿no? En la Marina Mercante, la década del 50, las banderas de conveniencia destrozaron a la Marina, y este gobierno hizo bastante en la recuperación, en ese sentido, queda pendiente consolidar lo que está hecho y desarrollarlo para el futuro. Y en aviación pasa un poco lo mismo. Sí. Ahora hay mucho lobby internacional para aplicar ese tipo de banderas de conveniencia y hacer la liberalización total del mercado aerocomercial, que es volver a esto de que el mercado va a fluir y va a ordenar. Sí, va a ordenar. Y ha probado... No, hay muchos antecedentes que ha sido nefasto. Para los trabajadores ni hablar. Sí, claro. Para las economías regionales, los países... Bueno, fíjense, Aerolíneas Argentinas, 20 años de vaciamiento, y ahora hay que recomponer y no sé cuántos años va a haber que poner para tener flota propia, ponerla en valor. Sí. Tengo que reconocer que muchas de las cuestiones se hicieron para poner la compañía en valor con recursos humanos que habían sido perdidos, pero hay unidades de negocio como el Centro de Instrucción de Vuelo que ya están dando números muy positivos. Facturó este año 35 millones de pesos limpios, digamos, ¿no? Dejó el Centro de Instrucción. Y lo mismo pasa en la Marina. Hay que sentarse a laburar por la integración, porque así como yo contaba que genera desarrollo económico, son motor impulsor de las economías, todo el transporte en general, hay que ordenarlo, pero nos queda mucho por hacer. Los invito a ver un informe sobre el sistema aerocomercial, lo que estaba hablando justamente él. Seguinos en Facebook. Trabajo Argentino. Hablemos de prevención en salud, presentado por Comédica. El alcohol consumido en exceso diariamente tiene diferentes efectos en el organismo, la mayoría negativos. Veamos algunas consecuencias. Reduce la expectativa de vida en 10 años. Afecta las funciones cerebrales como la capacidad de concentración y la memoria de forma irreversible. Aumenta la presión sanguínea y la posibilidad de tener una enfermedad cardíaca. Causa trastornos en el aparato digestivo, causando anemia y graves problemas de circulación de la sangre. Tomemos conciencia. Beba con moderación. Presentó Comédica, al servicio de la prevención en salud. En pleno siglo XXI, el crecimiento de los países es inseparable de la planificación de un sistema de transporte. Esto se da no solo por la movilidad cotidiana de personas y cargas que genera, sino también por el impacto que tiene en distintas actividades, por ejemplo, las vinculadas a negocios y turismo. El caso del transporte aerocomercial es quizás uno de los más emblemáticos, porque se analiza en un contexto mundial, atravesado por la precarización laboral, las regulaciones en favor de las empresas y medidas que atentan contra la organización de los trabajadores. En la Argentina, si bien el sector es uno de los más mediáticos, a la vez es uno de los que menos se conoce por su importancia e incidencia en el desarrollo del país. En los últimos años, el despliegue de esta actividad se vio impulsado por medidas como la recuperación de la aerolínea de bandera e inversiones de distinto tipo. Esto, que trajo un potencial interesante, en lo concreto empezó a marcar nuevas necesidades.
Si bien la inversión en tecnología, como la aplicación de radares y la reforma de aeropuertos fueron algunos de los cambios que se dieron en el último tiempo, el aumento del flujo de pasajeros y cargas demanda incrementar la infraestructura para evitar que se convierta en un cuello de botella a corto plazo. Otra de las cuestiones que se discuten hoy tiene que ver con que el país adoptó una política de cielos no abiertos. Mientras unos bogan por la apertura, porque sostienen que captaría más inversiones y mejoraría la competencia, otros aseguran que destruiría la aerolínea nacional en favor de compañías extranjeras que muchas veces ingresan a los mercados con ofertas con las que es imposible competir. Esta medida se complementó con otras que tampoco están exentas de críticas, como la de ampliar los vuelos desde Aeroparque a otros destinos internacionales y como los límites para adjudicar rutas aéreas. Así la discusión se da entre quienes afirman que se fortalece un monopolio estatal que impide un mejor desarrollo aerocomercial y quienes aseguran que es el modo de proteger al sistema en su conjunto. Nos preguntamos, ¿cuál es el modelo aerocomercial ideal para el país? ¿Cómo se encuentra el mercado laboral? ¿Es posible proteger el sistema y hacer más flexibles las políticas? Todo esto y mucho más lo debatimos ahora en Trabajo Argentino. ¿Cuántos interrogantes? No, bueno, tenemos poco tiempo como siempre, pero bueno, vamos a comenzar a utilizarlo. Cielo no abierto es cielo soberano. Sí, una política de cielos soberanos es, digamos... Es un poquito más. Es soberanía política, Sí, independencia económica, además de la justicia ¿Y hay social. presiones para romperlo? Están lobeando de adentro y de afuera. Tenés a las transnacionales operando y tenés a muchos políticos nativos, digamos, ¿no? Operando en contra. Qué bárbaro. Y es una vergüenza porque fue una experiencia de regular la aviación que claramente fracasó en los Estados Unidos. En el 78 Jimmy Carter desreguló el mercado y bueno, las promesas eran que iba a mejorar la economía de las líneas aéreas y quebraron en su inmensa mayoría. Braniff, TWA... Hay montones de líneas que se fundaron y se fundieron, que terminaron en transnacionales grandes que se fagocitan el mercado. En vez de mejorar los números de las compañías, Estados Unidos tiene una flota de las más viejas de la aviación comercial del mundo. O sea, el promedio de edad de los aviones es muy, muy viejo. Que iban a bajar las tarifas, en promedio no han bajado, que iba a mejorar la conectividad y desarrollar más las economías, las rutas que no son rentables no se explotaron. O sea, es una burda mentira que la política de cielos abiertos trae más inversiones. Lo que hace es poner un patrimonio propio y soberano, como si fuera el petróleo, al servicio de intereses foráneos. Bueno, ahí tenés, nosotros hicimos cuidar el trabajo, que es la consigna, y los gremios, así como los pobres saben de pobreza, los trabajadores saben de trabajo, y los dirigentes sindicales tienen que representar eso. Cuando se habla de generar una ley de marina mercante, se está tratando de decir tenemos que generar puestos de trabajo. Cuando dice tenemos que generar puestos de trabajo, los hombres de la política que van a venir tienen que saber que alguna vez tuvimos 25% de desempleo y 50% de trabajo informal. No lo tenemos hoy, pero tenemos que cuidar lo que está. Pero ustedes hicieron propuestas a candidatos, a Scioli, por ejemplo, hicieron propuestas concretas. Sí, Scioli al sindicato de pilotos nos pidió un plan quinquenal y entre algunas de las múltiples medidas, lo que se propone es duplicar el mercado de cabotaje, llevarlo de cerca de 6,5 millones que está ahora a 13 en 5 años. Es un crecimiento de un 20% sostenido que presupone duplicar los puestos de trabajo en aerolíneas, en Austral, en LAN, en Andes, en Sol, en todas las privadas, sí, porque el impacto económico positivo contribuye en todas. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿por qué la política comercial no tiene que estar supeditada al mercado y tiene que tener una fuerte dirección e incidencia del Estado? Para potenciar las economías regionales, para sacar las mercancías perecederas, para fortalecer la pequeña y mediana empresa, para fortalecer el mercado interno que nos ha protegido de los embates extranjeros. Así que bueno, le hemos hecho muchas propuestas, como decía antes, nos puso a trabajar y bueno, desde tomar algunas medidas de corte técnico, otras de corte político, lo que proponemos es esto, evitar los cuellos de botella, que con muy buen criterio decía el informe,
para permitir la expansión, hasta tanto la infraestructura crezca, ¿no? Ahora está funcionando la aviación y ahora se siente que los accesos a los aeropuertos se están quedando chicos, que la playa de estacionamiento, que las pistas, bueno, los lugares de almacenamiento de carga. Así que hay mucho por hacer y tenemos potencialidad de duplicar el mercado aéreo comercial. ¿Ah, sí? Son muy buenas noticias. Duplicarlo. Duplicarlo en 5 años, no un plan quinquenal. Sí. Pero proviene, como vos decís, de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores, sí, porque los trabajadores están pensando permanente en generar trabajo. Y es muy interesante ver que desde los sindicatos se están proponiendo estas cosas, porque son los sindicatos los que le están llevando... En estos días se discutía si es la política o es la economía, por ejemplo. Sí. Y siempre es la política, siempre es la política. Ahora, puede haber errores, debe haber gran debate de algunas de las cosas que hay que cambiar en la Argentina, pero es la política, estúpidos, es la política. Hay que hacer política para defender estas cosas. Porque, por ejemplo, vos decís, hoy mismo el Papa le está diciendo al mundo que la concentración, no el capitalismo, el mercantilismo, el capitalismo abusivo, depredador, que no genera trabajo, sino que concentra de una manera brutal, no le hace bien. Cuiden a los demás seres humanos, cuiden el trabajo. Y esta política de cielos abiertos va en detrimento también del trabajador. Destruye, es mentira que destruiría la línea de bandera, destruiría las economías regionales, el crecimiento y el impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno. Sí. Serían cientos de miles de puestos de trabajo que se pierden. ¿Por qué? Porque es como el cuento de la margarita y el elefante que se esconde atrás. Atrás tenés fuertes subsidios de la mano de China, de la mano de países árabes como Qatar, que acaba de inyectar $40.000 millones de subsidio a sus líneas Emirates, Etihad y Qatar Airways, con lo cual ellos sí saben por qué defienden sus intereses nacionales. Y nosotros por ahí todavía tenemos que despertar a algún dormido, algún hermano nuestro, argentino, que por ahí por algún pasaje aéreo en una transnacional se le confunden las ideas. La verdad que los pilotos somos nacionalistas por una cuestión de convicción, porque adoramos la tierra, pero además por una necesidad de supervivencia. Cuando nos quedamos sin trabajo, nos vamos al destierro. Es un recurso humano muy escaso y tenemos trabajo en China, en Asia, en Oceanía, en Estados Unidos, en Europa. Pero la verdad es que teniendo la posibilidad de desarrollar nuestro país, los trabajadores vamos a dar la pelea. La venimos dando hace muchos años y ahora, bueno, de la mano de candidatos que tienen muchas posibilidades, tenemos la posibilidad de consolidar lo que está hecho y expandirlo de cara a futuro. Hay buenas noticias en aviación y esperemos que en transporte también, ¿no? Qué bueno, sería la cuarta T, ¿no? Transporte. No, claro, porque está bien lo que dice. No es fácil integrarlo esto, pero es necesario integrarlo. A ver, es decir, no es fácil. Claro, si fuera fácil cualquiera lo haría. Pero es necesario integrar el transporte. ¿Cómo llega el avión y a qué puertos? ¿Y desde qué puertos se trae en barco? ¿El tren cómo llega a ese puerto? ¿O cómo llega el camión? Es decir, eso es un país integrado, vertebrado. Es grande la Argentina, es difícil comunicar. Bastante todavía llegan las cartas, todavía llegan los aviones, y mejoraremos los trenes y los barcos. Bueno, tenemos aviones más nuevos que en Estados Unidos. Como decía, una flota vieja tienen los Estados Unidos. Pero claramente, no es ninguna exageración. Tanto cabotaje como... como... Claramente, salvo algunas excepciones de renovación, pero la flota promedio es vetusta. En Estados Unidos tienen una flota vieja. Mirá vos. Bueno, los dirigentes van a tener que crecer también en esa discusión para la integración del transporte. La dirigencia sindical en este momento, viste que se critica mucho, la política hoy está empezando a tomar contacto con los grandes temas nacionales. Y este es un gran tema nacional. Si vos ves las economías regionales, te das cuenta de la importancia que tiene la logística, el transporte. ¿Es verdad o no? Y estamos trabajando para la creación de un Ministerio de Transporte y Logística. Y en esa línea somos bastante del movimiento obrero, hay muchos compañeros que están en esa línea, así que... Manden un saludo a todos los compañeros. Pablo Viró, como siempre, ha sido maravilloso jugosísimo, hablar contigo y va a venir otras veces más. Va a venir otras veces. Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y además presidente de la Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica. Hasta mañana a las 7, en la 10. En la 10, en la radio. Y a las 10 de la mañana, papá. En Rivadavia. Eso, papá. Bueno, pero